Inmortal en el mundo mágico 556. La traición del Lich, David atrapado. Grieta. El suave espejo se disipó lentamente, convirtiéndose en miles de puntos de luz espirituales. En el castillo, el frío sulfire ardía con el viento frío. Aunque no tenían miedo al frío, en ese momento, todos los liches sintieron un escalofrío en sus corazones. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser tan fuerte? La voz del lich tembló y su cuerpo tembló aún más. Subestimamos su fuerza, ni mucho menos. El Bone Dragon Lich también tenía una expresión amarga en su rostro mientras hablaba en voz baja. La fuerza mostrada por Eli fue demasiado impactante. Ya estaba en un nivel completamente diferente al de Warlock Alliance. No había comparación, razón por la cual Eli mató fácilmente a esos brujos. Pero ¿cómo podía Eli ser tan fuerte? ¿Cómo pudo él? Apretaron los dientes, sintiéndose un poco perdidos e impotentes. Estaban perdidos debido a la fuerza de Eli. Estaban perdidos porque Eli era muy poderoso y tenía los medios para contenerlos. ¿Podrían realmente derrotar a Eli y acabar con la Bloodline Alliance? No, no tenían que resolver el problema de Bloodline Tower ahora. Era solo que la Bloodline Tower los atacaría tarde o temprano. Para entonces, ¿podrían detenerlo? Mi señor, ¿qué debemos hacer a continuación? El Calamity Lich miró al rey exánime, que había estado en silencio todo este tiempo. Todos mirarán también al frente, el actual líder exánime. En ese momento, los ojos del rey exánime se volvieron más claros, como si hubiera recordado algo. Después de lanzar unos segundos de silencio, miró a todos y dijo lentamente. Dentro de 10 años, después de digerir la ola de poder anterior, reuniremos nuestras fuerzas y vamos un ataque general contra la alianza de brujos. ¿Un ataque general? Los liches temblaron mientras lo miraban con incredulidad. Señor, es posible que ahora no seamos rivales para Bloodline Alliance. No es apropiado iniciar una guerra. Un lich replicó. De hecho, ¿por qué no hacemos las paces y esperamos a que nos desarrollemos? Demasiado impulsivo. Muchos liches expresan sus opiniones. El Bone Dragon Lich y el Calamity Lich también estaban pensando en algo, pero sus expresiones mostraban que no estaban dispuestos a iniciar una guerra. Sin embargo, al rey exánime no parecía importarle. Dijo con calma. 10 años después, comenzaremos una guerra. Tan pronto como terminó de hablar, se levantó y caminó hacia la parte trasera del castillo sin preocuparse por los demás, dejando a los liches mirándose unos a otros. Después de unos segundos de silencio, el lich miró a todos y dijo. Ya que el señor lo ha dicho, entonces hagámoslo. Todos, dispersos primero. Muchos liches tenían expresiones feas en sus rostros, pero también se levantaron y abandonaron el castillo. El Calamity Lich también abandonó el castillo después de echar un vistazo al castillo en la oscuridad. Entonces, la puerta se cerró lentamente. Sin embargo, no regresó a su propio territorio después de su partida. En cambio, miró a su alrededor y llegó a un lugar donde silbaba el viento frío. Allí había una montaña de hielo, y debajo de la montaña de hielo, una figura enorme ya lo estaba esperando. Hueso de dragón. El Calamity Lich miró la figura y dijo. Soy yo. El Bone Dragon Lich salió lentamente de la nieve y asintió. Entonces, ¿qué quieres que haga? El Lich frunció el ceño y preguntó. Justo antes de irse, este tipo de repente le envió un mensaje. ¿Quieres morir? Preguntó de repente el Bone Dragon Lich. ¿Lich de calamidad? Instantáneamente se volvió cauteloso y las frías llamas alrededor de su cuerpo ardieron. No te pongas nervioso. Solo te digo una cosa. El Bone Dragon Lich miró a su viejo amigo y dijo seriamente. Como sabes, a todos nos encontró en los últimos 100 años y nos convertimos en liches. Antes de eso, mi lord ya se había transformado en un lich por un período de tiempo desconocido. Todos teníamos muy claros los efectos secundarios de transformarse en un lich. Nuestras almas se degenerarían gradualmente. Solo me había transformado durante 100 años, pero cada vez sentía más que ya no era yo mismo. Uno podría imaginar la situación actual de mi lord. Sin embargo, mi objetivo era vivir un poco más. Si tuviera que luchar contra Eli, definitivamente sería muy trágico. No necesariamente, pero había una posibilidad muy alta de que muriéramos. Para ser honesto, no quiero pelear con Eli. Naturalmente no quiero. El lich frunció el ceño y preguntó. Entonces, ¿a qué te refieres ahora? Firmamos un contrato en aquel entonces y no hay forma de cambiarlo. Esta vez no respondió. En cambio, cambió de tema y dijo. El señor está loco. Él solo quiere completar su gran causa y purificar este mundo a su estado anterior.
Una vez me colé en su habitación y leí una parte de su diario. Aprendí que en realidad era un mago. ¿Un mago? El Lich quedó atónito. El rey Exánime fue una vez un mago. Esta fue una gran noticia. Sí. El dragón esquelético asintió y continuó. Solía ser un mago, pero su vida era miserable. Casi fue capturado y atacado por brujos. Sin embargo, por casualidad, entró en un fragmento de mundo en el mundo exterior. No sé qué descubrió dentro, pero después de eso, nació la línea Lich. ¿Qué estás tratando de decir? En este momento, Calamity Lich estaba completamente confundido. Lo que quiero decir es, dijo el Bone Dragon Lich. El sueño de mi señor es que el mundo regrese a la era de los magos y a la era en la que todos vivan en armonía. Es por eso que está lanzando hechizos de Lich sin ningún escrúpulo. ¿Pero crees que los Liches somos magos? Miró al Lich of Calamity, quien sacudió la cabeza y dijo. No, como máximo solo podemos ser considerados mitad magos. Después de todo, los Liches casi no son la misma especie que los humanos. Sí. El Bone Dragon Lich asintió y dijo. Eso es cierto. Esto es una contradicción. El mundo nunca podrá volver a ser como era antes. Además, los Liches no pueden reproducirse, por lo que la idea de la maestra es solo una ilusión. Sin embargo, ha sido un Lich durante demasiado tiempo, por lo que es posible que ni siquiera él sepa lo que está haciendo ahora. Es un paranoico, un soñador que ha tomado el camino equivocado. En ese momento expresó sin rodeos su opinión sobre David. Entonces y el Lich of Calamity entrecerró los ojos. Nos estamos revelando. En este momento, el Bone Dragon Lich ya no se ocultó y sacó 2 plumas. Estas son 2 plumas del Nefarious Filtwird. Los obtuve de Warlock Alliance. Pueden ayudarnos a eliminar la maldición. Dado que David es un lunático, ¿por qué no lo reemplazamos y devoramos a los Liches? De esa manera, nuestra fuerza no tendrá precedentes. Entonces nos desharemos de él y encontraremos la oportunidad de dejar este mundo. Silbido. El Calamity Lich jadeó. Al final, ¿no fue simplemente una puñalada por la espalda? Usarían toda la torre Exánime como recursos para que los dos avanzaran, luego tratarían con él y el rey Exánime y finalmente abandonarían este mundo. Sin embargo, si devoraran a todos los Liches, su fuerza se dispararía. Ni siquiera Eli sería rival para ellos. Todo estaría a su alcance. Se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. El Bone Dragon Lich también estaba esperando en silencio a un lado, sin decir nada. Después de un largo rato, el Lich levantó lentamente la cabeza y lo miró. Muy bien, estoy de acuerdo. El Bone Dragon Lich reveló una sonrisa. En ese momento, David, que estaba lejos en el castillo, abrió lentamente los ojos y dijo. David, entonces Eli es tu maestro. Interesante, interesante. Pero todavía está vivo. Esta persona definitivamente tiene secretos. No, no puede si. Otra voz salió de su cuerpo y el fuego de su alma tembló. El rey Exánime sintió como si su cuerpo estuviera fuera de control. En un instante, una aura negra parecida a una sombra se extendió desde su cuerpo. Solo entonces se calmó y la voz se detuvo. Todo está yendo de acuerdo al plan. Todo va según lo planeado excepto el problema con Eli. Sin embargo, no es un gran problema. Tú eras quien controlaba la situación antes, pero yo lo haré de ahora en adelante. Deberías dormir un rato. Sacudió la cabeza y se adentró más en el castillo. Fuera del castillo. El viento frío aulló y nunca se detuvo. 557 comprobando la cosecha, avanzando, intuición por otro lado. Después de terminar la batalla, Eli conversó un rato antes de volar de regreso a Grassland. Esta vez no podía esperar para hacer un balance de sus logros. Bajo la sombra del árbol de Illa, Eli se sentó en una silla y miró la larga cadena de elementos del portal que flotaban en el aire. Había cientos de ellos, todos generosamente regalados por estos brujos. Sin embargo, eso es todo. Desafortunadamente, no sé dónde está su guarida. Eli sacudió la cabeza y empezó a evaluarlos uno por uno. Piedras mágicas avanzadas. Cristal del alma. Un linaje precioso. Eli sacó lentamente un objeto tras otro y lo arrojó a un lado. Estas cosas podrían haber sido muy valiosas para él en el pasado, pero ahora le eran prescindibles. Mientras los quisiera, podría recogerlos en cualquier momento. Mientras los anillos se abrían y cerraban uno a uno. Una hora más tarde, Eli abrió otra bolsa de almacenamiento y vio un enorme globo ocular en ella. Medía unos 3 metros y era tan hermoso como el jade transparente. El globo ocular de un gigante de 3 ojos. Los ojos de Eli se iluminaron.
El gigante de 3 ojos era una especie gigante con atributos espirituales sobresalientes. Era uno de los gigantes con mayor linaje. Su nivel había alcanzado el nivel de un gigante del sexto círculo. Lo más probable es que lo haya dejado un antiguo mago. Este globo ocular debería poder mejorar mi ojo de mercurio una vez más. Eli reflexionó. El ojo de mercurio se encontraba actualmente solo en el nivel intermedio del quinto círculo. Aunque a menudo lo usaba inconscientemente, su nivel era más alto, por lo que su progreso era lento. Quizás esta vez podría permitir que el ojo de mercurio evolucione e incluso alcance el sexto círculo. Trago. Al pensar en esta posibilidad, Eli también se emocionó. Cálmate, cálmate. Eli mantuvo la mirada fija y continuó haciendo balance de los productos, esperando ganancias aún mayores. De hecho, estaba pensando demasiado. Después de ese globo ocular, no logró captar nada que lo sorprendiera. Solo hubo una recompensa en una batalla. Sin embargo, todavía estaba muy tranquilo porque esto no era lo único que había ganado esta vez. También hubo 2 ganancias ocultas. Uno fue el mayor poder de la fe y el poder de las leyes de esos 100 brujos. Pensando en esto, Eli envió sus sentidos a su cuerpo. El enorme árbol de las leyes estaba afianzado. Miles de raíces penetraron profundamente en la oscuridad, absorbiendo el poder de las leyes escondidas en su interior. Las flores de las leyes florecieron lentamente en la corona. Quizás 10 años después, podría absorber todas estas leyes. Al ver esto, Eli sintió que el futuro era brillante. No, iré inmediatamente. Eli caminó directamente hacia la torre del mago. Quería ir inmediatamente al fragmento del mundo del tiempo. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 10 años en el fragmento del mundo del tiempo. En lo más profundo del fragmento, Eli estaba comprendiendo sus logros. En el último mes, por un lado, el poder de la fe realmente había explotado. Los 36 pétalos del poder de la fe habían crecido hasta convertirse en 42 pétalos y seguían creciendo. Por otro lado, su fuerza también había crecido hasta la cima del reino de las 1000 flores. Pico del reino de las 1000 flores. Eli miró las 10,000 flores de leyes que se balanceaban en el árbol de las leyes en su cuerpo y dejó escapar un suspiro de corazón. Miles de años de amargo cultivo no se pueden comparar con una gran batalla. Sin embargo, sabía que no habría una segunda oportunidad. Después de todo, casi todos los brujos viejos, débiles y enfermos en el quinto círculo del mundo de los brujos habían salido, lo que le permitió cruzar rápidamente esta etapa. Entonces, puedo prepararme para romper las leyes a continuación. Sin embargo, todavía necesito algo de tiempo para acostumbrarme. Después de todo, la mejora esta vez es demasiado rápida. Descansaré un rato y luego haré experimentos para relajarme. Él murmuró. No era un robot, así que necesitaba descansar. En cuanto a la mejora del ojo de mercurio, planeaba dejarla a un lado para más tarde. Pronto, Eli dejó el fragmento del mundo y regresó a la Tierra Grassy. Al mirar el pintoresco valle verde, su estado de ánimo mejoró instantáneamente. Durante el mes siguiente no hizo nada. No fue al laboratorio, al fragmento del mundo del tiempo, ni siquiera meditó. Todo lo que hizo fue tomar el sol, charlar y salir a caminar todos los días para digerir la presión del pasado. Durante este proceso, Eli ocasionalmente participaría en los asuntos de la alianza. El impacto de esta guerra fue de gran alcance. No solo la alianza se volvió más unida, sino que algunos brujos que se habían estado escondiendo también salieron y se unieron a la Torre Bloodline. Incluso la Torre Lich había abandonado la mayor parte de la región central y se había retirado a la región norte. El último punto sorprendió incluso a Eli. Después de todo, la Torre Lich todavía era fuerte. ¿Por qué se retirarían sin motivo alguno? Se sintió un poco raro. Eli solo podía tratarlo como su miedo a Bloodline Alliance. En cualquier caso, al menos a corto plazo, no debería haber demasiado conflicto entre ambas partes. A menos que Eli tomara la iniciativa. Sin embargo, eso era básicamente imposible. Después de todo, todavía estaba ocupado violando las leyes. Todavía estaba muy débil. He descansado lo suficiente. Es hora de hacer el experimento. Eli sintió que estaba en mejor estado que nunca. ¿No era este el mejor momento para hacer experimentos? Además, había llegado el momento de devorar el globo ocular del gigante de 3 ojos y avanzar hacia el ojo de mercurio. Pasó otro mes. En el laboratorio. Una luz plateada floreció en los ojos de Eli, pero sus cejas estaban muy fruncidas mientras miraba la mesa de experimentos frente a él.
En comparación con hace un mes, aunque el ojo de Mercurio no había llegado al quinto anillo, ya había alcanzado la cima del quinto anillo. Se podría decir que había logrado grandes avances. Esto era algo feliz, pero en ese momento, Ellie no podía ser feliz. La razón de esto comenzó hace 3 días. Ese día, cuando el ojo plateado se estaba purificando, inmediatamente comenzó a estudiar la ley de la luz. Usando el mismo poder, observó al Lich apropiadamente. Sin embargo, tras su observación, descubrió que algo andaba mal. Vagamente podía sentir una maldición en el alma del Lich. La maldición fue muy extraña. Ellie no sabía qué era, pero el aura que emitía estaba relacionada con una ley con la que Ellie estaba familiarizado. Esa era la ley de la niebla negra. ¿Están los liches relacionados con la ley de niebla negra? Ellie parpadeó. No era de extrañar que el espíritu del lich pudiera resistirse a caer en la oscuridad. Definitivamente tuvo algo que ver con esto. Sin embargo, el hecho de que se originara a partir de la ley de la niebla negra todavía le hacía sentir una leve sensación de inquietud. Era una inquietud instintiva que no podía describir, pero existía. Es como una advertencia. Ellie confió en su intuición. Liches, vida eterna, almas que han caído en la oscuridad. Ellie comenzó a pensar en algunas de las características del Lich, y la inquietud en su corazón se hizo cada vez más fuerte, además de un poco retorcida. Sí, ¿cómo podría existir una criatura así? ¿Vida eterna? Una simple transformación le otorgaría a uno la vida eterna. Después de todo, el ritual no fue complicado. ¿No sería demasiado exagerado y tentador? Incluso si el precio fuera la corrupción del alma, todavía era bastante impactante. Es como un cebo, un truco del diablo en la historia. Murmuró Ellie. Sí, cebo. Sintió que probablemente había algo escondido dentro. ¿Existe una conspiración? Olvídalo, olvídalo. Era inútil pensar en esto. Después de pensar por un momento, Ellie se rindió. Después de todo, era solo su conjetura. Quizás el Lich encontró este nuevo camino a partir de la maldición de la niebla negra. Por supuesto, esto todavía lo hizo un poco cauteloso. Fortalecerse es el camino correcto. Después de que el ojo de Mercurio evolucionó, siento que me estoy acercando cada vez más a la ley de la luz. Parece que tengo que dominarlo rápidamente. De esta manera, si algo realmente sucede, puedo afrontarlo. Por supuesto, es hora de avanzar a mago de la ley. Ellie se volvió decidido. Al mismo tiempo, lamentó haber perdido un mes de su tiempo. En este momento peligroso, en realidad estaba disfrutando de la felicidad. Este tipo de pensamiento definitivamente no era deseable en el futuro. Solo haciéndonos más fuertes podremos lidiar con todo lo que viene después, ya sea el Lich, el Rey Exánime o incluso otras amenazas. Murmuró Ellie, apretando los puños. Pero al mismo tiempo parecía haber pensado en algo y hacerse una pregunta. ¿Cuál es el trasfondo del Rey Exánime? ¿Y quién es? Ellie había tratado con liches durante mucho tiempo. Sin embargo, no sabía casi nada sobre este Rey Exánime. Incluso los archivos de Bloodline Tower no tenían ninguna información sobre esta persona. Era como si hubiera aparecido de la nada. Necesito verificar. No, tal vez haya alguna información en esos anillos de Warlock y Lich. Solo me concentraba en el botín de guerra y no presté atención a la información potencial. Mientras pensaba en ello, sacó los anillos espaciales. Comenzó la segunda ronda de inspección. Después de revisar los elementos uno por uno, el poderoso poder mental de Ellie realmente le hizo descubrir algo. Parecía haber un contrato idéntico en todos los anillos. Debería ser el contrato con Lich Tower. Por eso, Ellie, que tenía curiosidad, abrió los contratos. Un poderoso poder mental barrió instantáneamente el contenido, pero Ellie quedó atónito en el acto. Miró el nombre al final del pergamino y el aura que tenía. Su mirada estaba un poco aturdida. ¿David? Ellie abrió mucho la boca sorprendido. 558 La respuesta del mar profundo. Un nombre familiar, una fluctuación del alma familiar. Incluso Ellie tuvo que admitir que el Rey Exánime podría ser David, su discípulo en el mundo mortal. Esto y la comisura de la boca de Ellie se torció. Nunca había esperado este giro de los acontecimientos. El enemigo de repente se convirtió en su alumno, lo que lo hizo sentir un poco complicado. Parece que han sucedido muchas cosas a lo largo de los años. Suspiró. Ellie suspiró. Desde un mago genio hasta un lich, desde la costa oeste hasta el extremo norte, desde un mago decidido hasta un lich frío, tal vez David había experimentado tanto como él. Parece que tendré que lidiar con la torre exánime más tarde.
Eli negó con la cabeza. El problema causado por su propio alumno debe ser resuelto por su maestro. Después de saber que David era el rey exánime, Eli de repente dejó de entrar en pánico. La razón y eso significa que el alma de David fue impresa con una huella de alma. Eli extendió sus sentidos a su cuerpo. En cierto rincón, todavía estaba allí una huella de alma que había estado tenue durante un período de tiempo desconocido. Aunque hacía tiempo que había perdido su efecto, para Eli esta conexión extremadamente profunda fue suficiente para cambiar muchas cosas. Mientras Eli rompiera la ley del mago, mientras estuviera bajo el sexto círculo, tenía formas de someterlo. Además, David no podría estar en el sexto círculo, o de lo contrario la Bloodline Alliance ya habría desaparecido. La próxima vez que nos veamos será el momento de arreglar todo. Eli sacudió la cabeza y entró en la torre del mago. Se sentía muy complicado en ese momento y necesitaba tiempo para calmarse. Un día después, Eli lo confirmó nuevamente y luego volvió a trabajar. El problema se resolvió, pero podría haber algunos cambios en David que él desconocía. Necesitaba volverse más fuerte, ya fuera en términos de dominar las leyes de la luz o mejorar su fuerza, especialmente esta última. Necesitaba abrirse paso para convertirse en mago de las leyes lo antes posible. Después de 2 meses de descanso y entrenamiento, estaba completamente preparado. Entonces, un día, Eli caminó hasta el pie de la torre del mago y comenzó su avance. La razón por la que no estaba en el fragmento del mundo del tiempo era que tenía miedo de que explotara. En un abrir y cerrar de ojos pasó otro mes. En este día, de repente, un poder masivo surgió desde el interior de la torre del mago y un poder de sombra extremo se disparó hacia el cielo. Afortunadamente, la formación de hechizos de Grassland apareció a tiempo y la envolvió, impidiendo que los forasteros la vieran. Sin embargo, Hydra, Nicola, Phoenix y los demás que estaban dentro levantaron la cabeza al mismo tiempo. El señor es aún más fuerte. Nicola suspiró. Ya había atravesado el árbol divino, gracias a los brujos que Eli había matado. Silbido. La Hydra a su lado no pudo evitar soltar un grito, con los ojos llenos de emoción. Para él, Eli era su único amo. Naturalmente, cuanto más fuerte, mejor. ¡Qué ridículo! Phoenix estiró sus plumas, su corazón entumecido. Durante este período de tiempo, sintió que tal vez no podría abandonar este lugar por el resto de su vida. La fuerza de Eli había crecido tan rápido que era como si hubiera hecho trampa. En ese momento, la torre del mago se abrió y Eli salió lentamente. Felicitaciones por su avance, señor. Nicola y Phoenix lo felicitaron. Hydra se acercó y se frotó contra el cuerpo de Eli. Jaja. Eli reveló una sonrisa, sintiéndose complacido. Ya había llegado al 5º nivel del 5º círculo, el reino del fruto de la ley. Estaba un paso más cerca del 6º círculo. Si sintiera el árbol de la ley en su cuerpo, podría ver una pequeña fruta creciendo en la cima de la sombra del enorme árbol de la ley. La sombra del interior fluía como si lo estuviera nutriendo todo. Este fue el fruto de la ley, el resultado de que la ley de la sombra se condensara una vez más. Este nivel de mejora es mejorar continuamente la fruta hasta alcanzar el pico. Sin embargo, siento que aún necesito condensar Time Fruit. Quizás mi línea de sangre y reflexionó Eli. A su nivel, no tuvo más remedio que considerar el asunto del 6º círculo. El 6º círculo estaba relacionado con el mundo. Aunque todavía no lo entendía del todo, había encontrado vagamente algunos recursos. Sabía que el 6º círculo parecía basarse en el fundamento de las leyes. Cuantas más leyes naturales, mejor. Cuanto más fuerte, mejor. Por tanto, el plan de Eli era condensar las reglas de su camino principal. Todo el 5º círculo era la vida del árbol de las leyes. Había flores y frutos, por lo que habría muerte. El nirvana fue el proceso de la muerte. La hoja de las leyes cayó, la flor de las leyes decayó, los frutos de las leyes cayeron, el árbol murió y luego un poder más fuerte nació de la muerte, avanzando hasta el 6º anillo. Este era el secreto de los magos del nirvana. Por supuesto, Eli no sabía cuáles eran los detalles del proceso. Por lo tanto, desde cierta perspectiva, la Mage estaba en realidad en la cima del 5º círculo. En cuanto al nirvana, fue un final o quizás un comienzo. En este momento, mi fuerza es aproximadamente el doble que antes, y hay muchos otros cambios. Eli estaba sumido en sus pensamientos. En este momento, su fuerza era comparable a la de un mago pico. Si los 100 brujos de antes volvieran, probablemente solo necesitaría un tercio del tiempo para lidiar con ellos. Interesante. Tengo que comprender este cambio.
Ellie frunció los labios y miró su brazo. Después de otro mes, la recolección de huellas de fe finalmente se detuvo. En este momento, ya había alcanzado los 48 pétalos y aparecieron runas en su superficie. En comparación con antes, la flor de loto de la fe parece haber cambiado un poco. Sin embargo, en realidad puedo sentir algunas emociones desde las profundidades del mar. Parece que esta batalla todavía se ha extendido allí. Pensó Ellie. El poder de la fe también contenía algunas de las emociones de los demás, como la conmoción, la sorpresa y la comprensión. Sin embargo, esta vez, parte provino de las profundidades del mar. Esto significaba que el poder de su fe era suficiente para llegar a las profundidades del mar. Interesante. Me pregunto cómo estará Laura. Ellie de repente pensó en la tribu sirena, en la que había invertido casualmente en aquel entonces. Se preguntó cómo le iría. Cerró los ojos. El poder de la fe apareció en su mente uno a uno, apareciendo en varias regiones del continente. Más lejos, en las profundidades del mar, también había un pequeño punto de luz. Al ver el punto de luz, Ellie no dudó e inmediatamente teletransportó su conciencia allí. Bueno. En un instante, el poder de la fe floreció. Al mismo tiempo. Mar profundo. Encima de un enorme caparazón de decenas de miles de metros de ancho, había edificios en las profundidades del mar. Innumerables sirenas deambulaban por aquí, haciéndolo parecer un paraíso submarino. En el centro había un palacio aún más grande. En ese momento, una sirena entró nadando al palacio desde el exterior. Dentro del palacio, las sirenas deambulaban por ambos lados. Al frente había una figura hermosa. Estaba cubierta de escamas y colas de pez de 7 colores. Su cuerpo era puro e impecable y su apariencia incomparable. Era Laura. Tan pronto como la sirena entró, se acercó respetuosamente directamente a Laura. «Tío Eval, ¿cómo está la dinastía imperial?» Laura miró la figura y preguntó directamente. El extraño fenómeno ocurrido en el cielo hace más de un año también llamó la atención de las distintas razas en las profundidades del mar. Por lo que parece que ha estallado una guerra entre las fuerzas humanas. No nos afecta mucho. Sacudió la cabeza, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Entonces, ¿por qué tío? Y al ver esta expresión, Laura entendió que había algo más. Su Majestad, es así. Durante esta reunión, la dinastía imperial decidió echarnos. Todo este tiempo, fue gracias a tu padre que pudimos entrar, pero ahora sienten que ya no somos lo suficientemente poderosos para entrar en la dinastía imperial. Además, el clan Megalodon Shark, que nos ha estado observando, también nos ha puesto los ojos. Son una poderosa carrera marítima con un quinto círculo. Me temo que estaremos en un gran problema. Eval dijo lentamente. ¿Qué? ¿Cómo se atreven? Laura se puso de pie, su cuerpo temblaba de ira. Sin embargo, unos segundos después, volvió a sentarse con el rostro lleno de desesperación. ¿Qué podrían hacer? En las profundidades del mar, la fuerza lo era todo. Aunque habían regresado a las profundidades del mar, su fuerza aún era mucho más débil que antes. Ahora finalmente había llegado el momento de afrontarlo todo. ¿Será que tuvieron que irse otra vez? Ella no podía aceptar esto. Laura se mordió el labio y sintió una sensación de impotencia en su corazón. Volvió la cabeza y vio una estatua no muy lejos. No se había movido durante cientos de años. Si el hermano Ellie estuviera aquí y no, incluso si estuviera aquí, no podría cambiar nada. Sacudió la cabeza y sus ojos rápidamente se volvieron firmes. Le dijo a Eval. Hemos estado en desacuerdo con el clan tiburón Megalodón durante mucho tiempo. Incluso si nos vamos, no nos dejarán ir. En ese caso, ve a los otros clanes y pide ayuda. Sí. Eval asintió y se giró para irse. Después de que él se fue, Lola volvió a sentarse y agitó la mano para dispersar a la multitud. Sin embargo, su rostro de repente cayó como si estuviera cansada e indefensa. Tomó la estatua y murmuró, me convertí en la reina de los tritones, pero no me contactaste. Mentiroso. Sin embargo, al ver que la estatua seguía igual que antes, Laura solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Luego lo dejó nuevamente y cerró los ojos para descansar un rato. Lo que no notó fue que después de cerrar los ojos, la estatua de la fe de repente brilló, pero por supuesto, solo duró un instante. 559 El problema de Laura. Parece que Laura ha tenido algunos problemas. Sin embargo, no esperaba que ella realmente se convirtiera en la reina de la carrera de las sirenas. Me pregunto si su madre todavía está viva. Ellie abrió los ojos y pensó en lo que acababa de oír.
Justo ahora, había contactado la estatua en la mano de Laura y vio a Laura y Eval. También había escuchado su conversación. Parecía que habían encontrado algún problema. Había dos razones por las que no descendió directamente a su encuentro. En primer lugar, no tenía clara la situación en las profundidades del mar. Le preocupaba que su repentino descenso provocara algunos cambios e implicara a Laura. En segundo lugar, después de todo, solo podía descender como un clon por debajo del quinto círculo. Incluso si fuera, el efecto no sería tan grande como había imaginado. Sin embargo, por la conversación entre los dos, parece que el orden en las profundidades del mar se ha restablecido. Esto es realmente problemático. Ellie miró al cielo distante y frunció los labios. Desde la antigüedad, la gente del mar había sido una de las unidades más importantes en el mundo de los magos. Habían estado luchando abierta y secretamente con los magos durante decenas de miles de años. Fue solo porque los magos eran poderosos que se sometieron a los magos. Sin embargo, la situación ahora era diferente. Si los magos se fueran, ¿la tribu del mar seguiría siendo tan estable como antes? Después de todo, la tribu del mar no se vio afectada por la maldición. Además, la zona marítima era muy grande. Ya fuera el legado del poder anterior o el desarrollo posterior, definitivamente había muchas criaturas poderosas, e incluso podrían superar a los humanos. Ahora que tenía casi todos los recursos de la raza humana, no tenía más remedio que pensar en este problema para la raza humana. Por supuesto, desde un punto de vista histórico, el conflicto entre ambos era casi inevitable. Era solo una cuestión de intensidad, alcance de influencia y tiempo. Así que tengo que encontrar una manera de entender algunas cosas sobre las profundidades del mar. Además, la carrera marítima no se ve afectada por la maldición. Quizás pueda encontrar allí la información sobre mi avance hasta el sexto anillo. Ellie se frotó la barbilla. En comparación con el continente, el conocimiento de los magos era escaso debido a los brujos. Sin embargo, según lo que sabía, había muchos subordinados de los grandes magos en la tribu del mar. Estos miembros de Sea Tribe no se fueron con los magos en aquel entonces. Quizás pudieran encontrar la información que necesitaba para llegar al sexto círculo. En cuanto al continente, si pudiera encontrarlo, lo habría encontrado hace mucho tiempo. En cualquier caso, todavía no lo había encontrado. Por lo que parecía que tenía que ir a las profundidades del mar. Pero ¿cómo debo intervenir? Ellie pensó en los tritones. Sin duda, la Mermaid Race fue el mejor medio para intervenir en las profundidades del mar. Después de todo, eran miembros de Deep Sea Race, sin mencionar que tenían una larga historia. Además, actualmente se enfrentaban a una crisis. ¿No fue esta la mejor oportunidad? Por tanto, el descenso de la fe está lejos de ser suficiente. Necesito al menos estar en el quinto círculo. Parece que tengo que desarrollar el poder de la fe lo antes posible. Ya es casi suficiente. Ellie murmuró para sí mismo. Esta vez, el poder de la fe estalló y aumentó en más de un tercio. Esta cantidad fue suficiente para resistir una fuerza aún mayor. Puedo enviar una parte del poder de la ley junto con el poder de la fe. De esta manera, la fuerza del avatar debería poder superar el quinto círculo. En cualquier caso, puedo recuperar el clon en cualquier momento. No debería ser un problema. A Ellie rápidamente se le ocurrió una solución. Eso fue para aumentar la intensidad del descenso y crear un clon comparable a un mago del quinto círculo. Además, esto también puede aumentar mi comprensión del poder de la fe y ayudarme a comprender las leyes de la luz. Después de calcular brevemente los pros y los contras de este asunto, Ellie sintió que era completamente factible. Por lo tanto, se dio la vuelta y caminó hacia la matriz de teletransportación, ingresando al fragmento del mundo del tiempo. Necesitaba tiempo. Medio año después. A medida que el fragmento del mundo del tiempo disminuyó, solo habían pasado 70 años. En ese momento, Ellie había digerido por completo los cambios provocados por el avance. Al mismo tiempo, tanto la ley de la luz como la ley de la fe todavía estaban en estudio y habían logrado avances considerables. El primero estaba completo en más del 50% y Ellie ya podía crear la ley de la luz de manera constante. Este último estaba casi completo en un 70% y Ellie no sabía cómo teletransportar al clon imbuido de la ley de la luz. Sin embargo, Ellie también tenía su propia forma de pensar, que era la ley espacial. Aunque se trataba de una ley de alto nivel, no era rara. Había absorbido una parte antes, pero no era muy bueno en eso. Pero ahora no tenía más remedio que profundizar en el estudio del poder espacial. Sin embargo, esto no le resultó difícil.
Como gobernante de la mitad del continente, tenía muchos recursos, incluso recursos espaciales. Por lo tanto, el progreso del experimento siguió mejorando. Sin embargo, todavía sentía que no había suficiente tiempo. En los últimos 6 meses, el laboratorio estuvo naturalmente muy tranquilo y alegre, pero los tritones no lo tuvieron fácil. Desde hace medio año. La carrera de aguas profundas llamada Megalodon Shark Race acosaba constantemente a la Mermaid Race. De vez en cuando se producirían pequeños conflictos y la Mermaid Race perdería mano de obra constantemente. Laura también había propuesto una sugerencia a la dinastía imperial de la tribu del mar con respecto a esta situación, pero fue en vano. De hecho, muchas razas habían cortado el contacto con la tribu sirena debido a la amenaza de los tiburones megalodón. Durante el último medio año, habían estado viviendo en un abismo de sufrimiento. Por supuesto, no era como si Ellie no hubiera hecho nada. Durante este período de tiempo, gradualmente obtuvo una comprensión preliminar de las profundidades del mar. En este momento, las profundidades del mar ya habían terminado su período caótico. Ahora estaba gobernado por una alianza de la Sea Race, que era la dinastía imperial de la Sea Race. Casi la mitad de la Sea Race, incluida la Mermaid Race, se habían reunido en esta dinastía imperial. Por supuesto, los tritones no se destacaban entre ellos. La razón principal fue que eran demasiado débiles. Esta fue también la razón por la cual los tiburones megalodón tenían sus ojos puestos en los tritones. Tenían sus ojos puestos en el territorio de los tritones. En general, la fuerza de la tribu del mar ya había superado a los brujos de hoy. Era solo que habían estado peleando internamente, por lo que no prestaron atención al continente. Además, el continente no era tan atractivo para la tribu marina. Sin embargo, entendió que esto se debía solo a que todavía tenían recursos suficientes. A medida que se desarrollara la Sea Race, tarde o temprano cambiarían su atención al continente. En ese momento, las dos razas volverían a estallar en guerra. Planeaba ayudar a Mermaid Race a convertirse en su espía y brindarles ayuda cuando fuera necesario. Sin embargo, estaba claro que la fuerza de los tritones no era suficiente en ese momento, por lo que lo necesitaban. Por lo tanto, tuvo que resolver el avance del descenso de la fe antes de que el clan Megalodon Shark lo invadiera. El tiempo pasó volando. Pasó un año. Este año, la Torre Lich estuvo tan pacífica como siempre. Era tan pacífico que era increíble. Al mismo tiempo, el progreso de Ellie en la ley de la luz había superado el 90% y su experimento de clonación también había tenido éxito. En el laboratorio. El loto de la fe en el brazo de Ellie floreció y un clon se condensó gradualmente frente a él. Durante este proceso, también se transmitió una gran cantidad de fuerza de la ley. El nivel de energía del clon también continuó aumentando y finalmente alcanzó el nivel de las 1000 hojas. Al mirar al clon frente a él, Ellie finalmente sonrió. Su arduo trabajo de más de 100 años finalmente había dado sus frutos. No solo la fuerza del clon estaba al nivel de Toussaint Leaves, sino que, lo que es más importante, contenía una parte de las leyes espaciales y podía teletransportarse entre las estatuas de la fe. Ahora puedo relajarme y también puedo ir a las profundidades del mar para echar un vistazo. Ellie estiró su cuerpo. Sin embargo, en el segundo siguiente, la estatua de Laura en su cuerpo comenzó a brillar salvajemente. Ellie lo sintió con su conciencia y arqueó ligeramente las cejas. ¿Es tal coincidencia? Ellie estaba un poco sorprendido. Porque justo ahora, el clan Megalodon Shark había invadido. La batalla estalló. Entonces es hora de que haga mi aparición. Ellie miró al clon y la parte inferior del cuerpo del clon lentamente se convirtió en una cola de pez, imitando completamente la postura de los tritones. Como iba a las profundidades del mar, naturalmente sería una sirena. En el segundo siguiente, su figura desapareció repentinamente. Mar profundo. Él estaba aquí. 560 Encuentro con Laura de nuevo, Tritón Poseidón. Mar profundo. Palacio de la Sirena. Laura se sentó en el caparazón y miró hacia afuera a través del espacio vacío del palacio. En el mar azul, la periferia estaba llena de tritones, cada uno de ellos con armas. No muy lejos, había una criatura humanoide parecida a un tiburón. Era el clan Megalodon Shark, mirando a los tritones como un tigre mirando a su presa. Estaban rodeados. Aún no hemos abandonado la dinastía imperial y se atreven a invadir. Están ignorando las reglas del océano. Al lado de Laura, Eval estaba furioso, pero su ira estaba llena de desgana y desesperación.
Hace apenas un momento, el clan del tiburón gigante Megalodón apareció repentinamente en la periferia del clan de las sirenas y se abrió camino hacia el área central del clan de las sirenas. En menos de 5 minutos habían rodeado el lugar. En ese momento, fuera del salón, las potencias tritones estaban custodiando el palacio. Adentro, solo estaban Laura y Eval. Definitivamente hay un traidor. Eval estaba furioso y su voz resonó en el pasillo vacío. Eval, cálmate. En ese momento, Laura habló. Eval dejó de hablar y miró a Laura. En ese momento, Laura tenía una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos parecían tener un volcán ardiendo en ellos. Claramente, su estado de ánimo era similar al de él. Eval suspiró profundamente y preguntó. Su Majestad, ¿qué debemos hacer? Rendirse. Los ojos de Laura eran como un resorte claro mientras hablaba con calma. Rendirse. ¿Qué? Eval abrió mucho los ojos con incredulidad. Así es. Originalmente pensé que nuestra carrera de sirenas tendría algún estatus, pero parece que es solo un espejismo. Las profundidades del mar no son adecuadas para nosotros. Laura negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de una soledad infinita. Después de pasar por tantos problemas para regresar a las profundidades del mar, en realidad terminó así. Hizo que la gente suspirara. Pero hoy los ojos de Eval se llenaron de desgana. Todavía quería decir algo. ¿Quieres que toda la raza tritón muera aquí hoy? Laura miró a Eval y dijo con calma. Eval guardó completo silencio. Después de unos segundos, suspiró y dijo. Hagamos lo que dice su majestad. Después de decir esto, sus ojos gradualmente perdieron el espíritu, como si le hubieran extraído la columna. El ya viejo tritón parecía haber envejecido cientos de años en este momento. Vamos. Laura se levantó y salió del castillo. Eval lo siguió en silencio. Oh, también hay una estatua. Luego de dar unos pasos, Laura de repente recordó que no se había llevado la estatua que Eli le había regalado. Inmediatamente se dio la vuelta y se preparó para retirarlo. Pero cuando se dio la vuelta, la estatua todavía estaba allí. Sin embargo, había una figura a su lado, una figura que nunca olvidaría. Eli su cuerpo temblaba como si no pudiera creerlo. Pequeña Laura, mucho tiempo sin verte. Eli la miró y sonrió. Fuera del palacio. Afuera del palacio, había una gran cantidad de tritones capturados por los tiburones megalodón. Frente al palacio, había algunos tritones apoyándose unos a otros. Todos parecían miserables. No muy lejos de ellos había un megalodón. Medía casi 5 metros de largo y parecía un humano, pero su cuerpo era como el de un tiburón. En ese momento, abrió la boca, dejando al descubierto algunas hileras de dientes, y miró a las personas frente a él con una expresión feroz. Su nombre era Karsus, el rey de la raza Megalodon Shark, una poderosa carrera marítima en la etapa incipiente de la carrera de tiburones del quinto círculo. Te daré 3 minutos. Si no veo a la reina de tu raza, hoy será el día de la extinción de la carrera de las sirenas. Karsus dijo con una expresión relajada. Para él, los tritones eran demasiado débiles. Era tan débil que no valía la pena mencionarlo. Solo estaba interesado en la reina sirena. Karsus, la carrera de las sirenas está bajo la protección de la dinastía imperial. Estás ignorando las reglas de la Sea-Race. Hace miles de años, eras solo un vasallo de nuestra carrera de sirenas. Un viejo tritón miró a Karsus con el rostro lleno de ira. Los otros tritones también lo miraron fijamente. HMPH, han pasado tantos años. El mago se ha ido y el mundo ha cambiado. Los fuertes son respetados. Es hora de que ustedes, sirenas, renuncien a un territorio tan bueno. Karsus mostró desdeñoso y los tiburones megalodón a su alrededor se rieron a carcajadas. Sufrirás represalias. ¿Cómo puede ser esto? Las fuertes burlas enfurecieron a los tritones, pero al mismo tiempo, se sintieron impotentes. Sí, esto ya no era hace unos miles de años. Los tiempos habían cambiado. Por otro lado, Karsus se estaba impacientando mientras miraba el palacio que aún estaba en silencio. Caminó hacia el palacio y se preparó para abrirlo él mismo. Los tritones estaban furiosos, pero no se atrevieron a detenerlo. Grieta. Pero de repente, el palacio frente a ellos se abrió lentamente mientras el agua se ondulaba. La líder, Laura, que tenía escamas de colores, nadó lentamente. A la izquierda estaba Eval, y a la derecha había un tritón desconocido que llevaba un caparazón y sostenía un tridente. Los tritones quedaron atónitos. ¿Quién era este? Nunca lo habían visto antes. Sin embargo, Karsus, que estaba al lado, no se dio cuenta de esto.
Solo se detuvo en seco y miró a Laura con los ojos entrecerrados. No pudo evitar babear. Es tan blanco. La carne debe estar muy buena. Karsus miró a Laura, sin ocultar su interés en absoluto. Al mirar la mirada codiciosa en los ojos de Karsus, Laura sintió un escalofrío por la espalda. Sin embargo, se volvió para mirar al Murloc alto que estaba a su lado y le preguntó. Tío Poseidón, te dejo el resto a ti. Al ver a Laura girar repentinamente la cabeza para saludar al tritón que estaba a su lado con tanto respeto, los tritones cercanos parpadearon desconcertados. ¿Tío? ¿Laura realmente tenía un tío? ¿Poseidón? Nunca había oído hablar de una persona así entre las sirenas. ¿Oh? Karsus entrecerró los ojos. El comportamiento de Laura lo hizo sentir extraño, y la sirena alta a su lado también lo hizo sentir incómodo. ¿Quién eres? Dio un paso atrás y preguntó con cautela. HMPH, invadiste el territorio de mi clan sirena y aún así me preguntaste quién soy. Si no hubiera regresado de mis viajes, habrías exterminado al clan de las sirenas. ¿Me has pedido permiso para hacer eso? El alto tritón lo miró y dijo con rudeza. En cuanto al tritón, naturalmente era la persona que resultó ser un Eli. Su rostro había sufrido una simple transformación. Karsus parpadeó con sus pequeños ojos, pero su mirada gradualmente se volvió fría. Como era una sirena, bien podría matarlo. Luego, poco a poco saborearía el sabor de Laura. Haciendo trucos. Con un fuerte grito, el agua a su alrededor se elevó. Entonces, su figura se dirigió hacia Poseidón, y las leyes del océano surgieron a su alrededor. La enorme figura trajo agua de mar interminable, y el aura que emitió hizo que todos los tritones y tiburones megalodón sintieran un escalofrío. Está haciendo un movimiento. Oye, ¿quién es este tritón? ¿Por qué enfureció a Karsus? Es un megalodón del quinto círculo. Suspiraron en sus corazones. Algunos de ellos no podían soportar cerrar los ojos, mientras que los tiburones megalodón revelaban sonrisas crueles como si pudieran ver la escena del desmembramiento de Poseidón. Wen. El enorme megalodón era como un martillo mientras volaba hacia Eli. Además de Eli, Laura y Eval estaban un poco nerviosas. Cuando se conocieron hace un momento, no tuvieron tiempo de hablar en detalle. Eli solo dijo que él se encargaría de todo. ¿Pero podría realmente derrotar a esta criatura del quinto círculo? El tiburón megalodón se acercaba cada vez más y las miradas de todos se centraban. En el segundo siguiente, Eli levantó lentamente su tridente. Con un zumbido, lo lanzó hacia el tiburón megalodón. El fondo del mar instantáneamente pareció temblar y todos se sintieron inestables. Sin embargo, todos todavía los miraban a los dos, esperando el resultado. Bajo la mirada de todos, los dos ataques chocaron. En el siguiente segundo, todas las criaturas abrieron mucho la boca. En la colisión de los tridentes, la ley del mar alrededor del tiburón megalodón se derritió como nieve, y su cuerpo instantáneamente se convirtió en innumerables velos de sangre y niebla. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Con solo una colisión, el hombre había matado fácilmente al poderoso tiburón. Él estaba muerto. ¿Cómo es esto posible? ¿Me estás tomando el pelo? Murió de un solo golpe. Era un poderoso megalodón del quinto círculo. En un instante, los tritones en la distancia abrieron mucho la boca y sus ojos eran tan grandes como perlas. Más lejos, el clan Megalodon Shark quedó atónito en el acto, como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo frente a ellos. Como centro del asunto, Eli solo agitó ligeramente el tridente para limpiar la carne y la sangre. Luego, levantó la cabeza con indiferencia y miró a su alrededor. Una enorme aura estalló instantáneamente. ¿Cómo te atreves a tener diseños en Mermaid Race? A partir de hoy, quien se atreva a invadir, este megalodón será su ejemplo. Clan Sirena, Poseidón te protegerá. Una aura poderosa recorrió el fondo del mar. Innumerables criaturas sintieron como si estuvieran siendo presionadas por un mar infinito. No podían moverse en absoluto, especialmente los tiburones megalodón. Sintieron frío en todo el cuerpo, como si una espada afilada colgara sobre sus cabezas. Sin embargo, los tritones descubrieron que no se vieron afectados. Sin embargo, cuando vieron la majestuosa figura en el medio, sus ojos se llenaron de emoción. Poseidón. No se sabía quién gritó, pero fue recogido por el resto de los tritones. Miraron a Eli con los ojos llenos de pasión. A ambos lados de Eli, los ojos de Laura también se llenaron de sorpresa. Al mirar la amplia figura de Eli, las comisuras de su boca finalmente revelaron una sonrisa como si la hubieran aliviado de una pesada carga. Ella susurró, gracias.
561 Invitación de la dinastía imperial. ¿Qué es? El clan Megalodon Shark fue completamente aniquilado. En las profundidades del mar, un grito de sorpresa surgió de una trinchera. De repente, las olas fueron absorbidas y una enorme criatura parecida a una sepia nadó lentamente. Miró una sepia más pequeña no muy lejos. Eran los Star Skid, una raza adyacente a la Mermaid Race. Esta vez sabían sobre la invasión de Megalodon, e incluso se les había enviado la solicitud de ayuda de Mermaid Race. Sin embargo, después de considerar los pros y los contras, todavía se negaron. Sí, antepasado. Además, la persona que resolvió la crisis esta vez es una sirena llamada Poseidón. Se dice que es el tío de la actual reina sirena. Su fuerza supera las 1000 hojas. Dijo el Star Skid más pequeño. Silbido. El gran calamar succionó un trago de agua de mar y se formó un remolino en el fondo del mar. El clan sirena en realidad tiene tanta fuerza de combate. ¿Cómo es esto posible? Como se esperaba de uno de los tiranos de la era de los magos. Murmuró, su tono lleno de arrepentimiento. No había duda de que la carrera de las sirenas estaba a punto de resurgir. Una criatura marina sobre 1000 hojas podría cambiar demasiado. Oye, lleva algunos regalos para felicitar al clan sirena. Dales la zona del Mar del Norte. Dijo después de una breve charla. Sí. El pequeño calamar asintió impotente. Esta vez se equivocaron. No fueron los únicos. Cuando la noticia de la victoria de la tribu sirena se extendió a los mares circundantes, los miembros de las tribus marinas a quienes se les había pedido ayuda en ese momento también lamentaron sus acciones. Todos pidieron a los miembros de su clan que tomaran los recursos y corrieran a la tribu sirena para ver si podían reparar su relación. Al mismo tiempo, la fama de la sirena Poseidón se extendió gradualmente hacia las profundidades del mar. En lo profundo del mar. En un enorme continente submarino, había enormes pilares allí. Allí se encontraba una enorme sala submarina al aire libre. Aquí era donde se encontraba la dinastía imperial de la Sea Race, el centro de la Sea Race. Había muchos miembros de Sea Race deambulando por el área exterior. También había miembros de Sea Race adentro. La mayoría de ellos tenían auras fuertes. De repente, un miembro de la Sea Race con forma de pez vela cruzó rápidamente el agua y voló hacia la corte imperial de la Sea Race. Fue muy rápido y llegó al palacio en un abrir y cerrar de ojos. Después de atravesar los pilares de piedra que parecían la residencia de dioses y demonios, llegó al salón principal. Dentro del salón principal, había una enorme mesa larga en medio del mar. Al final de la larga mesa, un humano estaba sentado al final. Pero si mirabas con atención, descubrirías que su cabello eran tentáculos y su cuerpo estaba cubierto de círculos de patrones negros y morados. Señor Clint. El pez vela no se atrevió a traspasar sus límites y se inclinó respetuosamente. La gente del mar frente a él era miembro de las 8 grandes familias reales, el pulpo gigante. Era un experto en el nivel de las 10.000 flores y también fue la persona a cargo de la rotación de las 8 grandes familias reales aquí durante este período de tiempo. La dinastía imperial fue formada por la Sea Race. Era solo una alianza, y este lugar era el centro de comunicación entre las razas. De vez en cuando, una de las 8 familias reales se turnaba para hacerse cargo. Durante este período de tiempo, el clan del pulpo gigante estuvo a cargo. ¿Qué pasó? También le llamó la atención la llegada del pez vela. Levantó la cabeza y preguntó. Trago. La garganta del pez vela movió levemente cuando envió una concha. Clint lo tomó y luego exploró el interior con su conciencia. Tribu de sirenas, un tritón con 1000 hojas o más, Poseidón. Clint examinó la información y sus ojos se abrieron gradualmente. Después de un minuto completo, lo dejó. Luego, sacó un pergamino del costado de la mesa y lo miró. Lo arrojó a un lado. El contenido trataba sobre la solicitud de las distintas razas para que la carrera de las sirenas se retirara de la dinastía imperial. Aunque este asunto fue defendido por el clan ballena demonio, esto no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, el clan sirena en realidad tiene un experto tan fuerte y logró sobrevivir hasta ahora. Clint suspiró. La mayoría de los 8 grandes clanes imperiales actuales alguna vez estuvieron bajo las sirenas. Por otro lado, el pulpo gigante y el clan de las sirenas alguna vez fueron los nobles de las profundidades del mar. Por lo tanto, ver al clan sirena resurgir lo hizo sentir un poco feliz. Por supuesto, si fuera solo él, podría haber otras razas que no estarían contentas. La paz no duraría mucho. Por supuesto, si podían sobrevivir, no le importaría reanudar el contacto con los tritones.
Estallido. Después de matar fácilmente a una serpiente marina escondida al nivel del árbol divino, Eli guardó su cadáver. Detrás de él, había docenas de tritones, todos los cuales lo miraban con respeto, incluido Ebal. Señor Poseidón, esta ya es la quinta criatura del clan del mar con un quinto círculo o más que ha matado en los últimos 3 meses. También es el primer árbol divino. En el futuro, me temo que no habrá ninguna criatura del clan del mar en el quinto círculo que se atreva a hacer lo que quiera. Ebal salió con los ojos llenos de emoción. Los últimos 3 meses habían sido extremadamente turbulentos. Debido a la repentina llegada de Sir Eli, la situación de Mermaid Race cambió. No solo estabilizó su posición en la dinastía imperial, sino que también aumentó su reputación. Muchas criaturas errantes de la tribu marina y algunas razas poderosas aparecían alrededor de la tribu sirena de vez en cuando. Afortunadamente, la mayoría de ellos fueron obedientes, pero también hubo algunas tribus marinas con las que no fue fácil tratar. La serpiente marina frente a ellos era una de ellas. Esta ya era la quinta criatura de la tribu marina que Eli había matado. Era probable que las cosas fueran mucho más pacíficas en el futuro. Durante este periodo de tiempo, este clon suyo se había estado quedando aquí. Había saqueado muchos recursos únicos, así como los cadáveres de la carrera marítima. También les había pedido a los tritones que lo ayudaran a buscar algunos conocimientos sobre los magos del sexto círculo. Señor, parece que se han recopilado las pistas sobre el conocimiento del mago del sexto círculo que usted quería. Es con su majestad. En ese momento, dijo de repente Ebal. Oh. Eli se dio la vuelta, con los ojos brillantes. Pronto, Eli regresó al Palacio de las Sirenas. Hermano Eli. Laura se levantó apresuradamente para darle la bienvenida. Está bien. Dime, ¿cuál es la situación? Eli le hizo un gesto para que se sentara y luego se sentó del otro lado. Con respecto al conocimiento del sexto círculo, pregunté a algunos de los marinos que estaban de nuestro lado. Por tu bien, la mayoría de la gente del mar nos dio generosamente la información de los magos. Dijo Laura emocionada. Si no fuera por el hermano Eli, estas razas no se habrían molestado con ellos. Fue durante este periodo de tiempo que finalmente entendió la importancia del poder de combate, por lo que estaba aún más agradecida por la llegada de Eli, especialmente cuando pensaba en el acuerdo entre ellos dos. Ella sonrió. Lo de Eli era confuso. ¿Por qué sonreía este niño? Laura también se dio cuenta de esto y rápidamente ajustó su tono, continuando con el tema. Recibimos muchos recursos de mago pero ninguno del sexto círculo. Sin embargo, algunas razas de la dinastía imperial podrían tenerlos. Oh. Los ojos de Eli se iluminaron. Como era de esperar, la carrera marítima tenía lo que quería. Sin embargo, cómo obtenerlo parecía ser un problema. Oh, por cierto, mi señor, el clan del pulpo gigante nos ha extendido una rama de olivo, con la esperanza de que podamos unirnos a su campamento. También eran una gran familia en la era de los magos, al igual que los tritones. Laura preguntó de repente. ¿Pulpo gigante? ¿Tienen pistas sobre el sexto círculo? Preguntó Eli. No estoy seguro, pero hay muchas posibilidades de que así sea. Además, probablemente no les importará darnos esos recursos. Después de todo, no es que les sirvan de nada. Dijo Laura. Está bien. Entonces acéptalo. Eli asintió. En estos días, también había aprendido sobre la composición de la dinastía imperial. Había 2 grupos principales. Uno era el clan de las ballenas demonio del mar profundo, que era una facción violenta que abogaba por la anexión del mundo. También había una facción moderada que se oponía a la guerra. El pulpo gigante era de este último. Si quisiera unirse a una rama, naturalmente sería la última. Laura entiende. Laura asintió y miró a Eli. Oh, claro, Clint del clan del pulpo gigante quiere conocerlo, señor. Me pregunto qué piensas. Rechazarlo. Eli se negó. ¡Qué broma! Era mejor dejar que Laura se encargara de este asunto. Está bien. Aquí está todo el conocimiento que hemos recopilado sobre los magos. Laura le pasó una bola de cristal. Esta cosa útil también fue utilizada por la Sea Tribe. Eli lo tomó y lo hojeó rápidamente. La mayoría de ellos eran conocimientos que ya había entendido, pero también había algunos que no entendía. Aunque no pudieron aumentar directamente su fuerza de combate, sí pudieron aumentar su conocimiento. Solo se puede decir que este viaje a la Sea Tribe no fue en vano. En cuanto al siguiente paso, era natural elevar continuamente el estatus de Mermaid Race entre Sea Race.
Sin embargo, esto tuvo que planificarse lentamente. No había prisa. De todos modos, el mar profundo estaba temporalmente estable, por lo que no había necesidad de preocuparse demasiado. Por supuesto, no tenía tiempo para preocuparse por la tribu del mar en este momento. Después de medio año, el experimento del cuerpo principal sobre la ley de la luz finalmente tuvo éxito después de muchos años. 562 10 años. Tierra de Gracie. Torre del Mago. Es un éxito. Ellie dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después de casi 200 años de arduo trabajo, finalmente comprendió la ley de la luz. Extendió la mano y de repente una luz suave se encendió en la Torre del Mago. Luz, santidad, purificación, pureza y Ellie sintió todo tipo de atributos. Esta fue una experiencia que nunca antes había experimentado. Normalmente, las reglas que comprendía solo tenían un atributo. Por ejemplo, su sombra era devoradora. Sin embargo, esta vez la ley de la luz fue completamente diferente. En realidad tenía varios atributos. Como era de esperar, es de un nivel más alto que las leyes ordinarias. Ellie estaba muy feliz. La esencia de la ley de la luz todavía era relativamente alta. Entre las leyes que Ellie captó, solo la ley del tiempo podía compararse con ella. Incluso la ley del devorador era ligeramente inferior. Por supuesto, ser inferior no significaba que no fuera importante. Después de todo, la ley de devorar era extraordinaria para Lee. Por supuesto, había una cosa más importante. La ley de la luz tuvo una fuerte supresión o incluso restricción de la ley de la niebla negra, o incluso de las maldiciones y los atributos de la oscuridad. Fue de gran importancia para Ellie. Después de eso, tendría aún más confianza para darle una lección a su alumno. Sin embargo, la ley de la luz es en realidad una fusión del poder de la fe y la ley de purificación. Parece que se pueden fusionar algunas leyes del mismo origen. Quizás pueda intentar fusionar algunas de las leyes que he dominado. Ellie se frotó la barbilla y reflexionó. El quinto círculo fue esencialmente la etapa de dominio de las leyes. La diferencia entre una ley fuerte y una ley débil era naturalmente como la diferencia entre el cielo y la tierra. La ley de las sombras que había dominado era simplemente normal. Era solo que sus otras habilidades eran demasiado poderosas. Le permitió intimidar a sus oponentes. De hecho, fue un poco inusual. Por lo tanto, aunque el experimento ha terminado, se ha iniciado un nuevo experimento. Ellie frunció los labios. Hacer experimentos fue así. Cuando estuvo libre, es posible que no haya tenido buenos proyectos de investigación durante cientos de años. Cuando estaba ocupado, no podía parar. Sin embargo, esto también fue bastante bueno. El objetivo principal era enriquecerse. Puede transformarse y fluir, tal vez debería intentar fusionar los dos. Primero, Ellie se fijó un pequeño objetivo: mejorar la ley de las sombras. En cualquier caso, la situación en las profundidades del mar y en el continente era bastante estable. No debería suceder nada importante en el corto plazo. Todavía tenía mucho tiempo. 10 años después. Volví a fallar. Ellie salió del laboratorio con la cara llena de polvo. Se dio vuelta y vio que el laboratorio detrás de él estaba cubierto de sombras. Justo ahora, había intentado fusionar las leyes de modificaciones con las leyes de las sombras, pero falló accidentalmente. Al final, casi provocó una gran explosión. Solo porque tenía ojos agudos y manos rápidas no había causado un accidente en el experimento. Luego de una simple limpieza, Ellie decidió descansar un rato. Sacó el registro del experimento y lo hojeó. En los últimos 10 años, había fusionado con éxito las leyes de oscuridad y corrosión en la ley de las sombras, lo que provocó que la ley de las sombras se actualizara 2 veces. Actualmente, era una ley del segundo nivel que dominaba. El primer nivel fueron las leyes del tiempo y la luz. Por supuesto, era casi imposible completar tanto en 10 años. Esto se debió a que Ellie tenía el fragmento del mundo del tiempo. 10 años fue el momento. Había pasado allí casi 1300 años, lo que había hecho que su fuerza se disparara. En la actualidad, la ley fruto del tiempo, la ley fruto de la línea de sangre y la ley fruto de la luz se habían condensado. Estas eran las principales leyes que él había dominado. Por supuesto, según la tasa de crecimiento de la fruta, todavía estaba bastante lejos. Dividió la tasa de crecimiento de la fruta en 4 niveles. El primer nivel fue cuando acababa de condensarse y el cuarto nivel fue cuando alcanzó el estándar para avanzar. En este momento, la regla de las sombras y la fruta de la línea de sangre estaban en el tercer nivel, la regla del tiempo estaba en el segundo nivel y la regla de la luz estaba en el primer nivel.
Hablando de líneas de sangre, todo esto fue gracias a la llama eterna. La quema de las llamas había promovido la mejora de su línea de sangre. En este momento, su línea de sangre del dragón de las sombras casi había alcanzado la cima de la línea de sangre del quinto círculo. Esta fue también la razón por la cual Bloodline Fruit había mejorado tan rápidamente. Por supuesto, todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera avanzar a un linaje del sexto círculo. No sabía cuándo lo lograría. He ganado mucho a lo largo de los años. Es solo que asumir 4 leyes al mismo tiempo es una pérdida de tiempo. Ellie sacudió la cabeza y suspiró. Normalmente, un mago de rango 5 se especializaría en una sola ley. Naturalmente, sería mucho más lento para él. Por supuesto, había un precio que pagar, y su poder de combate también era muy superior al de aquellos del mismo rango. Después de suspirar, sacó una bola de cristal y empezó a leer. En cuanto al contenido interior, se trataba de avanzar al sexto círculo. Así es. Era el recurso que Ellie había estado buscando. La información fue mucho más fácil de obtener de lo que había imaginado. Hace 7 años, los tritones se unieron al partido moderado, y luego la familia del pulpo gigante simplemente envió su información sobre el mago, incluido el conocimiento de cómo atravesar el sexto círculo. Por supuesto, no fue sin un precio. Al menos, si hubiera una guerra en el futuro, tendrían que participar. En ese momento, Ellie también dudó, pero fue solo por un momento. Esto no era nada comparado con el conocimiento que había adquirido al atravesar el sexto círculo. Además, ese era asunto de Poseidón. ¿Qué tenía que ver con él, Ellie? Para abrirse paso hacia el reino de los 6 anillos, uno en realidad tiene que usar las leyes para condensar un mundo de leyes, formar un colectivo similar a un mundo y luego hacer erupción con un poder poderoso. Esta es también la razón por la cual el reino del sexto círculo también es conocido como el Señor del Mundo. Ellie suspiró y sacudió la cabeza. Con solo escuchar estas condiciones, ya podía sentir la dificultad. Condensar un mundo de leyes requería el dominio de las leyes, la fuerza mental y otros aspectos de un mago. Sin mencionar que tenía 4 leyes. La dificultad estaba fuera de serie. Pero no importa. Mientras tenga suficiente tiempo, lo llevaré lentamente hasta el límite. Además, tengo los recursos de un continente. Puede que no sea tan difícil como creo. Todavía era bastante optimista, al menos acerca de avanzar al sexto círculo. Por supuesto, todavía necesitaba tiempo. Espero que el fragmento del mundo del tiempo pueda durar hasta que llegue al sexto anillo. Ellie lo esperaba con ansias. Hasta ahora, el fragmento del mundo temporal le ha ayudado mucho. Quizás para otros era un lugar donde el tiempo fluía de manera diferente, pero para él era casi como un acelerador. Junto con la ley de devorar, le permitió avanzar con mucha suavidad. Todavía confiaba en su arduo trabajo día y noche para llegar a donde estaba ahora. De lo contrario, los miles de años en el fragmento del mundo del tiempo no serían algo que un mago común pudiera soportar. Fue solo porque estaba acostumbrado que no sintió nada. Así es la vida eterna. Ellie suspiró y se giró para caminar hacia la torre del mago. Pasaron otros 3 días. Ellie estaba en la torre de los magos cuando de repente un sonido ensordecedor lo despertó. ¿Qué pasó? Ellie quedó atónito. Inmediatamente salió volando de la torre del mago y miró al cielo. En el cielo, Nicola, Hydra, Phoenix y aún más lejos, una gran cantidad de brujos miraban a lo lejos. De ahí vino la voz. El cielo estaba envuelto en oscuridad y nadie sabía lo que estaba pasando. Esa dirección es la torre Lich. Ellie entrecerró los ojos. Parecía haber sentido el aura de una batalla del quinto círculo. Además, lo que se podía sentir allí definitivamente era una gran batalla, y era una batalla entre maestros avanzados del quinto círculo. Sacó el dado del destino que no había sacado en mucho tiempo y lo lanzó. Algo grande pasó en la torre Lich. ¿Afectará a la Bloodline Tower? La luz dorada giró y lentamente se detuvo en 20. ¿20? Ellie lo guardó lentamente y estiró su cuerpo. Él entendió. La batalla final estaba por comenzar. 563 comienza la gran batalla. La guerra estaba por comenzar. Quizás ni siquiera Bloodline Alliance se dio cuenta de esto. 3 días después, una gran cantidad de liches comenzaron a reunirse. La reunión a gran escala atrajo instantáneamente la atención de la alianza y sorprendió a todos. Después de todo, fue demasiado repentino. Sin embargo, Bloodline Alliance reaccionó rápidamente.
Las aeronaves, los brujos y los recursos fueron enviados a la frontera bajo el mando de Bloodline Alliance, listos para una batalla que podría estallar en cualquier momento. Durante este proceso, los exploradores ingresaron al área de la Torre Lich uno por uno. El motivo de la actividad energética de antes se fue aclarando gradualmente, lo que sorprendió a todos. Torre del Limaje. Los altos mandos de Bloodline Alliance se sentaron a ambos lados de la larga mesa. Alida se sentó al frente mientras Ellie se sentó al otro lado. El incidente anterior ha sido investigado. La causa final parece ser una conspiración entre Calamity y Bone Dragon Lich. Reunieron algunos liches del quinto círculo y pusieron una trampa para matar y devorar a casi todos los demás liches, lo que resultó en esta tragedia. Alida habló con una expresión seria. Claramente fue el acto de autolesión de la torre exánime, pero los hizo estremecerse. ¿No tienen filacterias? ¿Cómo murieron? Preguntó Nicola con curiosidad. Alida lo miró. Es el engaño del Lich of Calamity y el Bone Dragon Lich. Usaron al rey exánime para transmitir información falsa, y luego todos los exánimes trajeron sus filacterias. Sin embargo, no conocemos los detalles por el momento. Por supuesto, eso no es importante. Lo importante era que la fuerza de los dos liches, el dragón esquelético y la calamidad, ya había dado un salto. Estaban al menos por encima de Myriad Flower, o tal vez incluso un nivel más alto. Silbido. Todos se quedaron sin aliento en estado de shock. ¿Qué tan fuerte era Myriad Flowers? ¿Podrían soportarlo? En ese momento, todos se volvieron para mirar a Ellie. Los ojos de Ellie todavía estaban tranquilos como si no le importara. Inmediatamente se sintieron aliviados. ¿Qué pasa con el rey exánime? De repente, Ellie preguntó en voz baja. ¿Rey exánime? Alida vaciló por un momento antes de decir. Después de que los dos liches avanzaron, tuvieron una gran batalla con el rey exánime. Después de eso, el rey exánime escapó con heridas graves. No sabemos dónde está ahora. Toda la torre exánime ya está bajo el control del dragón de hueso y la calamidad. Ellie asintió y no dijo nada. Todos observaron la tranquila reacción de Ellie y no supieron si debían entrar en pánico. Sin embargo, Alida volvió a hacer nuevos arreglos y se volvieron a discutir todos los temas. Mientras tanto, Ellie, que estaba sentado en un rincón, estaba muy tranquilo, solo pensaba en su corazón. ¿Cómo debería decirlo? Inmediatamente sintió que este asunto era una estafa. El Calamity Lich y el Bone Dragon Lich podrían ser solo una cortina de humo. La maldición que había observado ese día había penetrado profundamente en el cuerpo de cada Lich. Aunque Ellie no sabía cómo lo había aplicado, David podía controlar fácilmente a cualquier Lich si quisiera. Por supuesto, podría ser diferente para los liches de alto nivel, pero David aún podría influir mucho en ellos. Por lo tanto, en su opinión, la fuga del rey exánime fue más bien una estafa. Fue una estafa. Una gran cantidad de liches del quinto círculo murieron, pero él no morirá. De lo contrario, sería difícil organizar un ejército tan grande. Por lo tanto, es muy probable que simplemente esté tomando prestadas las manos de los dos liches para lograr su objetivo. Las comisuras de la boca de Ellie se curvaron como si hubiera descubierto algo interesante. En cuanto al Calamity Lich y al Bone Dragon Lich, no estaba tan preocupado. Incluso si ambos hubieran avanzado al nivel de las leyes, ¿y qué? Después de más de 1000 años, su poder de combate podría aplastarlos fácilmente, sin mencionar que tenía un conjunto completo de herramientas mágicas. Ya que estás actuando, déjame jugar contigo. Murmuró Ellie. Señor, hemos terminado nuestra discusión. ¿Tiene alguna otra opinión? De repente, Alida le dijo a Ellie. No, solo sigue tu plan. Ellie hizo un gesto con la mano. No tenía intención de contarle sobre esto. Esto podría alertar al enemigo. Sí, mi señor. Alida asintió y luego anunció el fin de la reunión. Todos se pusieron de pie y Ellie también se fue y regresó a la torre del mago. Pasaron 3 meses en un abrir y cerrar de ojos. La atmósfera de la guerra se hacía cada vez más fuerte mientras caminaban por el camino. Los rostros de todos se volvieron más solemnes. Los lugares de entretenimiento y las industrias relacionadas con la batalla en cada ciudad estaban abarrotadas. Todos sabían muy bien que la guerra que se avecinaba sería muy cruel. En cuanto a Ellie, continuó sentado y experimentando como si no le afectara en absoluto. De hecho, durante este período de tiempo, su ley de la luz había llegado al segundo nivel y la supresión de la niebla negra y las maldiciones fue aún más fuerte. Esto le dio aún más confianza en la próxima batalla.
En cuanto a cuándo comenzaría la guerra, Eli estimó que no pasaría mucho tiempo desde entonces. Bastante seguro. La guerra estalló el mes siguiente. Innumerables liches entraron en la frontera y lanzaron un ataque contra Bloodline Alliance. La región norte se había convertido por completo en una tierra de guerra. No había necesidad de explicar la crueldad de la guerra, sin mencionar que sus oponentes eran liches. Eran criaturas que no temían a la muerte. De hecho, cada lich necesitaba 2 brujos del mismo nivel para reprimirlos. Esto hizo que la intensidad de la guerra volviera a aumentar. En ese momento, Eli también estaba prestando atención a la batalla, pero no hizo ningún movimiento. En un abrir y cerrar de ojos pasó otro mes. En ese momento, el número de liches y warlocks que participaban en la guerra había superado los 2 millones. El impacto de la guerra había afectado al mundo entero, e incluso las profundidades del mar lo habían notado. Laura incluso participó en la reunión de la dinastía imperial, discutiendo si la Sea Race interferiría. Durante este proceso, las razas conservadoras se opusieron firmemente y la raza de las sirenas, naturalmente, también se opuso. Además, la raza conservadora era un poco más fuerte en este momento, por lo que al final, se decidió que la Sea Race no haría ningún movimiento. Esto también hizo que Eli se sintiera un poco más relajado. Después de todo, si Sea Race se uniera a la guerra, podría ser un poco problemático. La Bloodline Alliance no tenía la capacidad de lidiar con 2 fuerzas principales al mismo tiempo. Por otro lado, la guerra del exánime había pasado el estado de consumo inicial. En este momento, Bloodline Tower también comenzó a enviar poder de combate de 5 círculos de alto nivel para participar en la guerra. La situación de la batalla cambió en un instante. La pérdida del poder de combate del 5.º círculo de la Torre Lich provocó que los liches sufrieran grandes pérdidas. Los liches no tuvieron más remedio que ajustar sus posiciones y reunir el campo de batalla de varios a uno. Al mismo tiempo, aparecieron Calamity Lich y Bone Dragon Lich. El día de su debut, 3 de los miembros del 5.º círculo de Bloodline Alliance murieron. Esto confirmó que ambos habían entrado en el nivel ley. El impulso de Bloodline Alliance se redujo considerablemente y la Torre Lich era imparable. Todos estaban bajo mucha presión, especialmente Alida. Un día. Alida dudó durante mucho tiempo antes de finalmente caminar hacia la tierra Arashi, esperando que Eli hiciera algo. Sin embargo, cuando él llegó, descubrió que toda la tierra Arashi estaba vacía a excepción de Ili. Cuando Alida preguntó al respecto, Ille preguntó confundido. ¿Estás hablando del padre? Ille lo había visto irse esta mañana, e Hydra y los demás se habían ido con él. ¿Qué? Alida quedó atónita por un momento, pero poco a poco se emocionó. El señor finalmente iba a hacer algo. 564 Matón. Región del Norte solía ser un lugar próspero. Había muchos recursos minerales aquí, lo que les aportaba mucha riqueza. En su apogeo, ni siquiera la alianza de brujos iría allí. Pero ahora, las oscuras nubes de la guerra se cernían sobre este lugar, y la espesa niebla de la muerte en el cielo hacía que todos se sintieran aún más presionados. La línea del frente. Millones de brujos montaban guardia mientras un gran número de liches los miraban con ojos crueles y sedientos de sangre. Detrás de la línea de batalla, Vivica volaba alto en el cielo. Había más de 20 brujos del 5.º círculo a su alrededor. Todos ellos tenían expresiones serias en sus rostros mientras miraban a los liches a lo lejos. Detrás del lich, 2 figuras divinas se encontraban en las sombras. Uno era un dragón de hueso que tenía decenas de miles de metros de largo y estaba rodeado de llamas escalofriantes. El otro era alto y tenía 2 colmillos que parecían atravesar el cielo. Ambos los miraron. Lich de la calamidad y Lich del dragón de hueso. Todos parecían amargados. Ayer mismo, la Torre Lich había atravesado 4 líneas de defensa de la Torre Bloodline, y esta era la más nueva. Todos habían acudido corriendo desde todas partes de las torres. Sin embargo, cuando todos vieron a los 2 gigantes, comprendieron que definitivamente no eran su rival. Me temo que voy a morir aquí hoy, dijo un brujo del 5.º círculo de mala gana. Suspiro, los 2 son demasiado fuertes. Estamos lejos de ser rivales para ellos. ¿Por qué no ha venido todavía el maestro Eli? ¿Es posible que también sientas que él no es rival para ellos? Todos murmuraron en voz baja, y la voz final hizo que el ánimo de todos se elevara. No es que no hubieran pensado en esto. Era simplemente demasiado desesperado. De repente, la sombra frente a ellos comenzó a disiparse. Con una ola de fluctuaciones del alma, todos sintieron un escalofrío en el corazón.
Mientras tanto, los liches del lado opuesto ya habían dejado escapar un rugido y corrieron hacia los brujos. Está comenzando. Todos reaccionaron. En ese momento, los liches en el suelo en la distancia chocaron con el brujo. De repente, el campo de batalla levantó una niebla sangrienta. En el cielo, una gran cantidad de liches celestiales habían comenzado a luchar. Vivica echó un vistazo y también comenzó a envolverse con elementos, creando instantáneamente una ráfaga de viento y matando a una gran cantidad de liches. Sin embargo, los liches del quinto círculo se mostraron indiferentes. Wen. De repente, la niebla en la distancia retrocedió como una marea. Un dragón de hueso de 10.000 metros de largo salió volando lentamente, emitiendo una aura helada que instantáneamente congeló el campo de batalla. Rugido. Acompañado por el rugido de un dragón, miró a todos y dijo burlonamente: la torre exánime en realidad envió a estas personas. Realmente me menosprecian. Su tono hizo que los brujos del quinto círculo sintieran un escalofrío recorrer sus espinas, y estaban furiosos. Bone Dragon Lich, no seas demasiado arrogante. Uno de los brujos gritó enojado y un ataque de llamas voló hacia él. Wen. Las llamas atravesaron el cielo e iluminaron la niebla, pero el Bone Dragon Lich solo sonrió. Una capa de niebla gris envolvió su cuerpo. La niebla gris envolvió las llamas y las llamas realmente se disiparon. ¿Eso es todo? Se burló de él. Todos, ataquemos juntos. De lo contrario, hoy moriremos todos aquí. La expresión del brujo era fea. Luego miró a las personas que lo rodeaban. Una docena de ellos asintieron y algunos incluso dieron medio paso atrás. Cobardes. Él maldijo pero los ignoró. Ante las dificultades, hubo personas que se pusieron de pie y, naturalmente, hubo personas que retrocedieron. Hagámoslo todos. Gritó y voló hacia el cielo. La docena de brujos asintieron, pero los demás se dieron la vuelta y volaron de regreso. De hecho eligieron huir. Ja. El Bone Dragon Lich se rió a carcajadas cuando vio esto. Sin embargo, las miradas de la docena de brujos del quinto círculo gradualmente se volvieron determinadas. Sus líneas de sangre surgieron y los ataques se condensaron frente a ellos. Llamas, relámpagos, tormentas y una gran cantidad de circulación sanguínea provocó que el aire circundante se distorsionara. Sin embargo, el Bone Dragon Lich mantuvo la calma, como si no le importara. Ahora. El brujo gritó fuerte y docenas de ataques volaron hacia el dragón de hueso. Sin embargo, en el segundo siguiente, el dragón de hueso abrió la boca y una capa de niebla gris invisible se onduló. Luego, en realidad se tragó más de 10 ataques al mismo tiempo sin causar ningún daño. Muy débil. Sacudió la cabeza y su figura brilló. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a los brujos. Una garra. Wen. Un brujo explotó en una niebla sangrienta y una gran cantidad de sangre cayó al suelo. En el suelo, los liches se sorprendieron al ver esta escena. El Calamity Lich en la distancia también sonrió. Esta escena ha sucedido muchas veces. La diferencia en el poder de combate no podía compensarse con números. El siguiente paso sería la matanza. El Bone Dragon Lich también fue muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a otro brujo y lo arañó. El brujo inmediatamente sintió desesperación. No podía ver ninguna esperanza. Pero de repente, un sentimiento inexplicable lo envolvió. Rápidamente se retiró y no era solo él. Las docenas de brujos a su alrededor también hicieron lo mismo, volando hacia atrás al unísono. Wen. Del otro lado, la garra del dragón atravesó el espacio, pero no atrapó a nadie. El Bone Dragon Lich quedó atónito y miró hacia arriba. En ese momento, una figura había aparecido sin saberlo frente a los brujos. La túnica escarlata del hechicero ondeaba al viento. Un libro de brujo en una mano y un bastón en la otra. El poder de la fe detrás de él emitió una luz suave que disipó la frialdad que lo rodeaba. Agitó suavemente su bastón y una capa de luz cubrió instantáneamente las decenas de miles de millas circundantes. La niebla se disipó instantáneamente y el aire se llenó con un aura de luz. Incluso los liches se sintieron como si estuvieran siendo reprimidos. El dragón de hueso incluso sacudió su cuerpo como si el aura lo hiciera sentir incómodo. Por supuesto, fue solo por un momento porque su atención se centró en la persona que apareció de repente. En un instante, el Calamity Lich desde lejos también se acercó. Eli. Los dos liches gritaron al mismo tiempo y miraron a la persona que había llegado. Eli. Este nombre parecía tener poder mágico. En un instante, la batalla de todos se detuvo.
Levantaron la vista hacia el cielo y centraron sus miradas en esa figura que era como un dios. El maestro de Bloodline Tower, Eli. Eli ignoró sus miradas y arrojó los brujos que escapaban a Nicola, que había venido con él. Contrólalos. Sí, señor. Nicola asintió, pero su corazón estaba lleno de emociones. La aparición del señor se hacía cada vez más poderosa. Eli, no esperaba que te atrevieras a venir. A lo lejos, el Bone Dragon Lich miró a Eli, el sulfire en sus ojos ardía. Aquí solo hay dos débiles. ¿Por qué no me atrevería a venir? Eli los miró y arqueó las cejas. ¿Débiles? Los ojos del Bone Dragon Lich se congelaron instantáneamente, y el fuego de su alma no pudo evitar subir y bajar. Mirando a Eli, no pudo soportarlo más. Apretó los dientes y dijo, Eli, ¿crees que seguimos siendo los mismos que antes? Vete al infierno. En el segundo siguiente, el enorme cuerpo del dragón de hueso corrió hacia Eli, agitando la interminable niebla gris. Poderosas llamas del alma cubrieron rápidamente todo su cuerpo, emitiendo una aura aterradora. Incluso el brujo del quinto círculo sintió un escalofrío por esta aura. ¿Puedes bloquearlo? En la distancia, Calamity Lich se burló. Ahora eran liches de las leyes y eran mucho más fuertes que antes. Pero en el siguiente segundo. Eres muy valiente. Eli agitó suavemente su bastón. Una sombra se extendió como un océano y voló hacia el dragón de hueso. Mírame destrozar tu sombra. El Bone Dragon Lich dijo cruelmente y gradualmente se volvió sediento de sangre. Su garra de dragón se estiró y desgarró la sombra. Silbido. La garra del dragón chocó con la sombra, pero la esperada sensación de frío no apareció. En cambio, la garra del dragón entró en la sombra y de ella surgió un sentimiento oscuro. El Lich vio la sombra devorarlo como si se hubiera topado con un manjar. Una aura corrosiva incluso provocó que aparecieran grietas en sus huesos. No, no, ¿cómo es posible? No, perdóname. Y el gemido del dragón de hueso se extendió por todo el campo de batalla, y todos los liches sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Esto fue especialmente cierto para el Calamity Lich en la distancia, quien solo podía observar impotente cómo el dragón de hueso se derretía en las sombras como una burbuja y su aura se debilitaba gradualmente. En solo unos segundos, el Bone Dragon Lich murió. ¿Cómo es esto posible? El Lich of Calamity quedó atónito. No podía aceptarlo. Eli simplemente lo miró y con calma dijo, tu turno. KKK. El cuerpo del Calamity Lich se puso rígido y una sensación de frío se extendió por todo su cuerpo. Fue aterrador. 565 El poder de Eli, los cambios y David. El dragón de hueso Lich está muerto. ¿Me estás tomando el pelo? Estuve distraído por un momento. ¿Qué pasó exactamente? En el suelo, innumerables brujos quedaron atónitos. La fuerza del Bone Dragon Lich había sido demostrada por innumerables brujos con sus vidas. Estaba en la cima del quinto círculo y el poderoso poder de combate de un mago de las leyes. Ni siquiera ellos esperaban que Sir Eli lo derrotara tan fácilmente. Como mínimo, tendría que vivir una batalla difícil. Pero ahora, unos pocos segundos. ¿Se acabó así? Fue un poco demasiado ridículo. ¿Qué tan fuerte era él? ¿Muerto? ¿Se terminó? Debe ser falso. Mis ojos deben estar jugando una mala pasada. Por otro lado, los liches quedaron completamente conmocionados. Estaban seguros de que podrían atravesar un puesto de control tras otro. Pensaron que podrían convertir Bloodline Alliance en un terreno plano. Pero todo terminó incluso antes de empezar. ¿Cómo podía Eli ser tan poderoso? Era simplemente ilógico. Parece que lo hemos subestimado, señor. A lo lejos, un brujo del quinto círculo suspiró. Todos asintieron con la cabeza. Cuando pensaron en lo que habían dicho antes, se sintieron extremadamente avergonzados. Y los que huyeron probablemente se arrepintieron hasta la muerte. Todos voltearon la cabeza y vieron que Nicola estaba controlando a algunos brujos del quinto círculo, muchos de los cuales eran más fuertes que Nicola. Sin embargo, no se atrevieron a moverse en absoluto en sus manos. En ese momento, todos estaban estupefactos. La fuerza de Eli en realidad había alcanzado tal nivel. ¿Había estado ocultando su fuerza? Después de todo, él no era tan fuerte hace décadas. Lo ocultó demasiado profundamente. Aunque habían sido capturados, sabían que serían castigados en el futuro. Sin embargo, ahora estaban mucho más felices. Después de todo, el Bone Dragon Lich ya estaba muerto. El hecho de que huyeran no significaba que quisieran ver la destrucción de Bloodline Alliance.
En cuanto al otro enemigo, ¿cuál era el punto? Si el Bone Dragon Lich fue asesinado tan fácilmente, ¿cómo podría escapar el Calamity Lich? Pensando en esto, todos miraron hacia el campo de batalla. En el centro del campo de batalla, Ellie permaneció tranquilamente en el cielo, mirando al Calamity Lich ligeramente tembloroso. Tú, ¿cómo puedes ser tan poderoso? ¿Quién eres? Su voz tembló. Incluso sintió que Ellie ya no era Ellie sino un viejo monstruo que vestía su piel. Soy yo naturalmente. Ellie sonrió, pero su mirada no estaba fija en él. En cambio, estaba constantemente sintiendo lo que lo rodeaba. Tal como había adivinado, el rey exánime todavía estaba bien. Podría estar escondido en los alrededores o incluso entre un grupo de Lesser Liches. El ojo de Mercurio de 6 anillos barrió a los Liches. Ellie miró a su alrededor e ignoró por completo al Calamity Lich. Esto enfureció completamente al Lich. Su rostro se llenó de ira mientras miraba a Ellie. Eres muy fuerte, pero menosprecias demasiado a los Liches. Respondió Ellie, pero todavía estaba buscando. Su mirada recorrió las decenas de miles de metros circundantes. Finalmente, encontró un pequeño cambio en el espacio a 50.000 metros del campo de batalla, verificando los pensamientos de Ellie. Después de encontrar al enemigo, se relajó mucho. Miró al Calamity Lich nuevamente, pero vio que el Lich todavía estaba inmóvil. ¿No vamos a pelear? Ellie sonrió levemente. ¿Por qué de repente te importa? El Lich dio un paso atrás. ¡Qué broma! Las palabras dichas con ira eran palabras dichas con ira. Definitivamente no era rival para Ellie en una pelea. Después de todo, su fuerza era aproximadamente la misma que la del Bone Dragon Lich. ¿Cómo podría ser rival para Ellie? Huir fue la elección correcta. Al menos había esperanza de sobrevivir. Por lo tanto, al momento siguiente, se dio la vuelta y corrió hacia la distancia. Tratando de correr. Ellie gruñó con frialdad y una capa transparente de poder dimensional se extendió por miles de millas, envolviendo al Lich. El Lich solo sintió que corría cada vez más lento. Cuando finalmente reaccionó, se dio cuenta de que en realidad estaba más cerca de Ellie. En los siguientes minutos, el Lich intentó todo tipo de formas de escapar, pero fue en vano. Sin duda, esto le hizo desesperarse. Los Liches en el suelo miraron esta escena y se sintieron amargados. Al final, Calamity Lich renunció a escapar. Se volvió para mirar a Ellie y suspiró. Ellie, mátame. Tú ganas. Admito la derrota. El Lich of Calamity admitió la derrota y dejó de resistir. Innumerables Liches y Warlocks observaron esta escena con sentimientos encontrados. Nadie esperaba que la guerra terminara así. La fuerza de Ellie estaba más allá de la imaginación de todos. ¿Habían perdido los Liches al final? En un espacio secreto, David observó la escena, pero no estaba enojado en absoluto. Incluso había cierta anticipación en su rostro. Se acabó. Mátalo, mátalo. Miró hacia abajo y vio una maldición retorciéndose que parecía un gusano en su mano. Eran los restos del Bone Dragon Lich después de su muerte. Estas maldiciones regresarían al rey exánime después de su muerte. Incluso podría controlar directamente la vida y la muerte de aquellos con el cuarto círculo e inferiores. Solo aquellos con 5 anillos eran un poco problemáticos y había que matarlos. Por eso permitió que los 2 Liches lo atacaran e incluso fingió estar gravemente herido para escapar. En cuanto a por qué los quería muertos, esa era otra cuestión. Se acabó. Una fría sonrisa apareció en su rostro, ignorando el aullido de alguien dentro de él. Pero al segundo siguiente, su sonrisa desapareció repentinamente. En el cielo. El Calamity Lich estaba rodeado de innumerables sombras. Justo cuando todos pensaban que lo matarían, rayos de luz como estrellas repentinamente florecieron en las sombras. Una gran cantidad de espacio comenzó a sellarse y el cuerpo de Lich se encogió gradualmente como si estuviera congelado. Al final, se convirtió en una pequeña estatua de hueso que parecía ámbar. Estaba sellado. Todos los brujos presentes quedaron estupefactos. Podría haberlo matado fácilmente, entonces, ¿por qué necesitaba sellarlo? David, que estaba escondido en un rincón del espacio, también quedó atónito. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría sellar al Lich of Calamity? ¿Se dio cuenta? Imposible. ¿Habrá sido una coincidencia? Miró a Ellie, solo para descubrir que Ellie también lo estaba mirando a él. La leve sonrisa en su rostro le preocupaba porque lo habían descubierto. ¿Hemos sido descubiertos? Sus cejas se contrajeron.
Dio un paso adelante y estuvo a punto de irse, pero se detuvo. No, ¿y si esto es una trampa? Sacudió la cabeza. ¿Aún no sales? Eli arqueó las cejas. ¿Realmente pensó que no lo había visto? Dado que ese era el caso, lo denunciaría. Agitó su bastón mágico y poco a poco apareció una sombra en su mano. Luego, se convirtió en una flecha y voló a lo lejos, dejando un rasguño negro. Luego, atravesó un cierto espacio, produciendo una violenta explosión. Todo esto sucedió en menos de un segundo. Innumerables liches y warlocks miraron en estado de shock. Aún no entendían lo que había pasado. Mirando en la dirección de la explosión, una figura apareció lentamente desde las sombras. Estaba cubierto de huesos blancos, pero medía entre 7 y 8 metros de altura. Llevaba un abrigo precioso que parecía piel de oso, una corona en la cabeza y anillos en las manos. Los liches miraron la figura y quedaron todos sorprendidos. Porque este era el antiguo rey de los liches, David. En ese momento, la mirada del rey exánime estaba fija en él y en el cielo. Voló lentamente hacia el campo de batalla, con la voz ronca, pero todos podían oírlo. Jeje, ¿no es este mi buen maestro, Eli? Mucho tiempo sin verlo.